Barriga de 9 meses deja de crecer repentinamente. Y al hacerse un ultrasonido, descubren lo impensado. ¿Qué harías si un día todo por lo que has luchado simplemente desapareciera sin explicación alguna? Para Mariana, ese día llegó como una pesadilla que jamás imaginó vivir. Mariana siempre había sido una mujer fuerte. Creció en las calles de Puebla, donde la pobreza y las dificultades moldearon su carácter. A los 12 años, perdió a su madre y asumió el papel de cuidadora de sus 2 hermanos menores. Soñaba con una vida mejor, y a pesar de los obstáculos, logró convertirse en maestra en una escuela rural. Fue allí donde conoció a Emilio, un hombre trabajador, soñador como ella, con quien compartió no solo sus anhelos de superación, sino también su más profundo deseo, formar una familia. Después de años de intentos fallidos para concebir, Mariana había comenzado a perder la esperanza. Los diagnósticos médicos eran desalentadores, y el dinero para tratamientos de fertilidad simplemente no existía. Pero cuando finalmente vio las 2 líneas en la prueba de embarazo, su corazón casi estalló de felicidad. Llamó a Emilio entre lágrimas, quien corrió desde el taller mecánico donde trabajaba para abrazarla. Ese día, la pareja prometió que harían todo lo posible para darle al bebé la mejor vida posible. Los meses de embarazo pasaron con normalidad. Aunque las náuseas matutinas y el cansancio eran constantes, Mariana disfrutaba cada patadita de su bebé, a quien ya llamaban Miguelito. Cada tarde, Emilio llegaba a casa con una sonrisa y colocaba su oído sobre el vientre de su esposa para escuchar los latidos, como si quisiera memorizar cada sonido. Sin embargo, todo cambió la madrugada del 14 de septiembre. Eran las 3:17 de la mañana cuando Mariana despertó de golpe, sintiendo una presión extraña en el abdomen. Al principio pensó que era un simple malestar, pero cuando encendió la luz y miró su barriga, su respiración se detuvo. Estaba plana, como si su embarazo hubiera retrocedido de golpe. El terror la invadió. Tocó su vientre repetidas veces, buscando sentir algún movimiento, pero no había nada. «Emilio», y gritó, con la voz entrecortada por el pánico. Su esposo, aún medio dormido, entró corriendo en el baño donde Mariana se había encerrado. La encontró llorando, con las manos sobre el abdomen y un semblante que reflejaba puro miedo. «¿Qué pasa? ¿Te duele algo?», preguntó, intentando mantener la calma. «Mi barriga. Mira. No está. Miguelito, no lo siento». El corazón de Emilio comenzó a latir con fuerza. Intentó calmar a su esposa, asegurándole que todo estaría bien, pero él mismo no podía entender lo que estaba pasando. Sin perder tiempo, se vistieron y salieron rumbo al hospital más cercano, el Centro Médico del Sur de Puebla. Durante el trayecto, Mariana se aferraba al vientre, llorando desconsoladamente. «Por favor, Dios, no me quites a mi bebé», repetía una y otra vez, mientras Emilio conducía con el rostro pálido, rogando en silencio que esto no fuera lo que parecía. Al llegar al hospital, fueron recibidos por el doctor Mendoza, un obstetra experimentado que los miró con escepticismo al escuchar su relato. «Y calma, señora Mariana. Vamos a hacer un ultrasonido. A veces los movimientos del bebé pueden cambiar de posición y eso genera confusión». Mariana y Emilio no dijeron nada. Se limitaron a seguir las instrucciones mientras Mariana subía a la camilla. El ambiente en la habitación era tenso. El sonido del monitor del ultrasonido llenaba el aire mientras el doctor deslizaba el transductor por el vientre de Mariana. Pasaron segundos que parecieron eternos. La mirada del doctor Mendoza se transformó de tranquilidad a desconcierto, y luego a algo más oscuro, preocupación. «¿Qué sucede, doctor?», preguntó Emilio, incapaz de soportar más el silencio. El médico dejó el transductor a un lado y se pasó la mano por la frente, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. «No encuentro al bebé». La frase cayó como un balde de agua fría. Mariana sintió como el mundo a su alrededor se derrumbaba. «¿Cómo que no lo encuentra? Que estaba aquí. Lo sentía moverse todos los días». Y gritó, aferrándose a Emilio, quien apenas podía articular palabra. El doctor intentó calmarla, pero sus explicaciones solo empeoraban la situación. Decía que, a veces, los equipos podían fallar, o que la posición del bebé dificultaba las imágenes.
Sin embargo, su tono de voz dejaba entrever que algo más extraño estaba ocurriendo. Mariana se negó a quedarse con esa respuesta. Hagan otro ultrasonido. Llame a quien tenga que llamar. Quiero respuestas. El doctor Mendoza asintió y salió de la sala con rapidez. Emilio se sentó junto a Mariana, abrazándola mientras ella lloraba. En su interior, ambos sabían que algo estaba mal, pero no podían imaginar el alcance de lo que estaba por descubrirse. Cuando el segundo ultrasonido comenzó, esta vez con un equipo más avanzado, el técnico que lo realizaba miró la pantalla y palideció. ¿Qué es eso? El silencio en la sala de ultrasonido era tan denso que apenas se podía respirar. Mariana observaba cada movimiento del técnico mientras éste ajustaba el equipo una y otra vez, buscando una explicación lógica a lo que aparecía, o no aparecía, en la pantalla. Emilio permanecía inmóvil a su lado, apretando su mano con fuerza. ¿Qué está viendo?, preguntó finalmente Emilio, rompiendo el incómodo silencio. El técnico tragó saliva y apartó los ojos de la pantalla para mirar al doctor Mendoza, que acababa de entrar en la sala. No hay rastro del bebé, dijo el técnico, con un hilo de voz. Eso es imposible, respondió el doctor, acercándose para examinar la pantalla. Hizo un par de ajustes en el equipo, buscando desesperadamente algún indicio, pero los resultados eran los mismos. No había latidos, no había movimiento, no había nada. Mariana no podía procesar lo que escuchaba. Durante meses había sentido a Miguelito crecer dentro de ella, sus pequeñas patadas, sus vueltas. No era posible que, de un momento a otro, simplemente no estuviera. ¿Cómo puede desaparecer un bebé de 9 meses? Y gritó, rompiendo en lágrimas. El doctor Mendoza trató de explicar. Había casos extremadamente raros de embarazos falsos o reabsorciones fetales en etapas tempranas, pero nada de eso aplicaba a Mariana. Su embarazo había sido monitoreado desde el inicio, con pruebas claras de que Miguelito existía. Voy a ordenar una resonancia magnética, dijo finalmente, intentando mantener la calma. Necesitamos entender qué está pasando. Mientras preparaban los procedimientos, Mariana y Emilio fueron trasladados a una sala privada. Emilio intentaba consolar a su esposa, pero él mismo estaba al borde del colapso. Nunca había sido un hombre especialmente religioso, pero en ese momento se aferró a una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que llevaba en el cuello y comenzó a rezar en silencio. Por favor, Madre Santísima, no nos quites a nuestro hijo, murmuró. Mariana, al verlo rezar, se aferró a sus propias oraciones. Desde pequeña había tenido una fe profunda, pero ahora sentía que Dios la había abandonado. ¿Cómo podía permitir algo tan cruel? Minutos después, el doctor Mendoza regresó con los resultados de la resonancia magnética. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y preocupación. Señora Mariana, hemos encontrado algo extraño. ¿Qué significa extraño?, exigió Emilio, poniéndose de pie. El doctor mostró las imágenes. En lugar de un feto, la resonancia mostraba una especie de vacío en el útero de Mariana, como si algo hubiera absorbido todo el líquido amniótico y al bebé. Nunca había visto algo así, admitió el doctor. Es como si el espacio hubiera sido ocupado por algo que no pertenece aquí. ¿Algo? Mariana estaba al borde del colapso. ¿Qué significa algo? Quiero respuestas. El doctor intentó calmarla, pero en el fondo sabía que lo que estaba viendo no tenía explicación lógica. Decidió contactar a un especialista en medicina fetal de la Ciudad de México para revisar los resultados. Mientras tanto, Mariana y Emilio fueron enviados a casa con la promesa de que los llamarían en cuanto hubiera avances. El camino de regreso fue silencioso. Mariana miraba por la ventana, incapaz de contener las lágrimas, mientras Emilio trataba de encontrar las palabras correctas. Todo va a estar bien, amor, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Vamos a encontrar una respuesta. ¿Y si no la hay?, respondió Mariana, con la voz quebrada. ¿Y si Miguelito se ha ido para siempre? Emilio no supo qué decir. Él también tenía miedo, pero no podía permitirse mostrarlo. Sabía que debía ser el pilar para su esposa, aunque por dentro estuviera hecho pedazos. Al llegar a casa,
Mariana se encerró en la habitación que habían preparado para Miguelito. La cuna, los juguetes y la ropa seguían allí, esperando al bebé que, ahora, parecía haberse desvanecido en el aire. Se sentó en la mecedora que Emilio había construido a mano y abrazó una manta azul que habían comprado juntos. Esa noche, ambos intentaron dormir, pero el sueño fue esquivo. Mariana despertó varias veces con pesadillas, sudando frío y sintiendo una presión inexplicable en el pecho. Emilio la consolaba como podía, pero en el fondo, algo dentro de él también le decía que esto no era normal. A la mañana siguiente, recibieron una llamada del hospital. El especialista de la Ciudad de México estaba de camino, pero antes de que pudieran procesar la noticia, sucedió algo aún más extraño. Mientras Mariana se preparaba un té en la cocina, sintió un dolor agudo en el abdomen, como si algo le estuviera desgarrando por dentro. «Emilio», y gritó, dejando caer la taza. Él corrió hacia ella, encontrándola de rodillas en el suelo, sosteniéndose el vientre. Está volviendo a crecer», susurró Mariana, con los ojos llenos de terror. Emilio miró su vientre, y efectivamente, parecía que la barriga de Mariana comenzaba a hincharse de nuevo. Pero esta vez, no era como antes. Algo en su forma, en su textura, no parecía humano. «¿Qué está pasando?», preguntó Emilio, retrocediendo un paso. La pareja se miró, ambos aterrados, sin saber que lo peor estaba por venir. El miedo se apoderó de la casa como una sombra oscura. Emilio ayudó a Mariana a levantarse del suelo, pero sus manos temblaban. La barriga de ella continuaba creciendo a un ritmo anormal, como si algo dentro estuviera luchando por salir. Sin perder tiempo, Emilio llamó al doctor Mendoza, quien atendió de inmediato. «Doctor, la barriga de Mariana está creciendo de nuevo, pero no parece normal», dijo Emilio, con la voz entrecortada. El doctor Mendoza, alarmado, ordenó que fueran al hospital de inmediato. Durante el trayecto, Mariana se abrazaba el vientre, intentando contener las lágrimas. Una mezcla de dolor físico y angustia emocional la consumía. En cada contracción, sentía que algo extraño se movía dentro de ella, pero no era como las patadas que había sentido antes. «Emilio, ¿y si esto no es Miguelito?», murmuró Mariana, con la mirada perdida en el horizonte. «No digas eso, amor. Debemos tener fe. Tal vez es una reacción a todo lo que ha pasado», intentó consolarla, aunque ni él mismo creía sus palabras. Al llegar al hospital, el doctor Mendoza ya los esperaba con un equipo médico. Mariana fue llevada a la sala de emergencias, donde comenzaron a hacerle estudios de inmediato. Esta vez, la situación era aún más desconcertante. «Y el feto está reapareciendo», dijo el especialista, quien revisaba las nuevas imágenes. Pero había algo diferente en los latidos. Era como si el corazón no tuviera el ritmo esperado para un bebé humano. Mariana escuchaba las conversaciones desde la camilla, sintiendo que se hundía en un abismo de incertidumbre. Cada vez que los médicos mencionaban palabras como anomalía o irregular, su esperanza se desmoronaba un poco más. «Necesitamos una cirugía exploratoria», anunció el doctor Mendoza, después de consultar con el especialista. «No podemos esperar más, esto podría poner en peligro la vida de Mariana». Emilio sostuvo la mano de su esposa mientras firmaba los papeles para autorizar el procedimiento. Mariana lo miró a los ojos, buscando un consuelo que él no podía ofrecer. «Si algo me pasa, prométeme que buscarás respuestas, Emilio. No dejes que esto quede en el olvido», le pidió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nada te va a pasar», respondió Emilio, aunque su voz temblaba de miedo. La cirugía comenzó esa misma noche. Emilio esperaba en la sala, rodeado de un silencio aterrador que solo era interrumpido por los pasos apurados del personal médico. Cada minuto parecía eterno. Mientras tanto, en el quirófano, los médicos trabajaban contra el reloj. Cuando finalmente abrieron el vientre de Mariana, lo que encontraron los dejó sin palabras. Dentro del útero había una sustancia negra y viscosa que parecía moverse por sí sola, envolviendo lo que parecía ser el cuerpo de un bebé. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los médicos, horrorizado. «Nunca había visto algo así», respondió el especialista. Ordenó que tomaran muestras de inmediato, pero al intentar retirar la sustancia,
Esta parecía resistirse, aferrándose al bebé con fuerza. El doctor Mendoza tomó la decisión de extraer al bebé rápidamente. Cuando lo hizo, lo que vio lo dejó sin aliento. El cuerpo de Miguelito estaba completo, pero su piel tenía un tono grisáceo, y sus ojos permanecían cerrados, como si estuviera en un profundo sueño. Y no hay signos vitales, anunció el especialista, mientras intentaban reanimarlo. En la sala de espera, Emilio vio al doctor Mendoza salir con una expresión grave. Se puso de pie de inmediato, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. ¿Cómo están Mariana y el bebé?, preguntó, ansioso. Mariana está estable, pero el bebé, necesitamos tiempo para entender qué está ocurriendo. Esa respuesta no fue suficiente para Emilio. Exigió entrar a ver a su esposa, y cuando lo hizo, la encontró pálida pero consciente. Mariana lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Miguelito?», preguntó, apenas pudiendo hablar. Emilio negó con la cabeza, pero antes de que pudiera decir algo más, un grito resonó desde el pasillo. Ambos se miraron, alarmados, y un enfermero entró corriendo en la habitación. «El bebé está respirando», y gritó, con una mezcla de pánico y asombro. El corazón de Mariana dio un vuelco. Emilio salió corriendo detrás del enfermero, seguido de cerca por el doctor Mendoza. Al llegar a la sala neonatal, encontraron a Miguelito moviéndose lentamente, como si acabara de despertar de un largo sueño. Sus ojos se abrieron por primera vez, revelando un brillo extraño, casi sobrenatural. Esto no es normal», susurró el especialista, retrocediendo un paso. Emilio, sin embargo, no veía nada más que a su hijo. Se acercó al pequeño y tocó su manita, sintiendo como ésta se cerraba débilmente alrededor de su dedo. «Es un milagro», dijo, con la voz quebrada. Pero mientras la familia se reunía, el monitor al que estaba conectado Miguelito comenzó a emitir un pitido irregular. Los médicos corrieron hacia él, pero antes de que pudieran hacer algo, el bebé giró la cabeza hacia Mariana y Emilio, y entonces, ocurrió algo que dejó a todos paralizados. Una palabra salió de la boca de Miguelito, apenas un susurro, pero lo suficientemente clara como para helar la sangre de todos los presentes. «¿Mamá?». El silencio que siguió fue absoluto. Los médicos se miraron entre sí, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. ¿Cómo era posible que un recién nacido hablara? El misterio que rodeaba a Miguelito apenas comenzaba, y la familia pronto descubriría que este era solo el inicio de algo mucho más grande y aterrador. La palabra mamá resonaba en la mente de todos como un eco inquietante. Los médicos no podían explicar lo que había sucedido, y Mariana y Emilio estaban atrapados entre el asombro y el terror. Miguelito, aún débil, movía ligeramente sus pequeños brazos mientras su mirada parecía fija en su madre, como si comprendiera todo lo que estaba ocurriendo. «¿Qué significa esto?», preguntó Emilio, casi susurrando, al doctor Mendoza, quien estaba tan atónito como ellos. El doctor trató de recuperar la compostura, pero las palabras parecían trabarse en su garganta. Esto no tiene una explicación médica lógica», dijo, mientras señalaba el monitor que mostraba los signos vitales del bebé. Miguelito parecía estar perfectamente saludable ahora, pero el episodio había dejado claro que este no era un caso común. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de su hijo y sintió un calor extraño, como si algo dentro de ella se encendiera. Era una conexión más allá de lo físico, algo profundo y espiritual. Sin embargo, también había un peso en su pecho, una intuición de que algo más grande estaba ocurriendo. «Doctor, ¿qué pasó con la sustancia negra?», preguntó, tratando de ordenar sus pensamientos. El especialista, quien estaba revisando las muestras en otro cuarto, regresó con un rostro pálido. «Eso es lo más inquietante. La sustancia desapareció. Apenas logramos tomar un poco para analizarla, pero se evaporó casi al instante». «¿Evaporó?», repitió Emilio, incrédulo. «Sí, es como si tuviera propiedades que no comprendemos. Las pruebas iniciales indican que contiene componentes que no coinciden con ningún registro conocido en la ciencia médica», respondió el especialista, con un tono de voz que dejaba entrever su desconcierto. Mientras los médicos debatían sobre lo ocurrido, Mariana comenzó a notar algo extraño. Aunque estaba débil por la cirugía,
sentía una energía renovada en su interior. Era como si una parte de ella hubiera sido transformada junto con el nacimiento de Miguelito. Intentó ignorar esa sensación, atribuyéndola a la adrenalina del momento, pero sabía que había algo más profundo. Esa noche, mientras Emilio dormía en el sillón junto a su cama, Mariana no podía apartar la mirada de su hijo, quien descansaba en una cuna al otro lado de la habitación. De repente, una ráfaga de aire frío recorrió la sala, haciendo que las cortinas se movieran como si algo invisible hubiera entrado. ¿Quién está ahí?, susurró Mariana, sintiendo un escalofrío en la espalda. El cuarto se quedó en silencio por unos segundos, hasta que un leve murmullo llegó a sus oídos. Parecía provenir de la cuna de Miguelito. Mariana se levantó lentamente, ignorando el dolor en su abdomen, y se acercó. Al mirar al bebé, notó que sus ojos estaban abiertos y brillaban en la oscuridad, como si reflejaran una luz que no estaba allí. «Mamá», dijo de nuevo Miguelito, esta vez con un tono más claro. Mariana retrocedió un paso, llevándose la mano a la boca. Quería gritar, pero algo en la mirada de su hijo la detuvo. Había calma en sus ojos, pero también un peso, como si esos pequeños ojos vieran mucho más de lo que un bebé debería. «¿Qué eres tú, Miguelito?», murmuró Mariana, incapaz de contener las lágrimas. En ese momento, Emilio se despertó al escuchar el ruido. Al ver a Mariana parada frente a la cuna, se levantó rápidamente. «¿Qué pasa, amor? ¿Estás bien?». Mariana lo miró, pero no sabía cómo explicarle lo que acababa de presenciar. Optó por guardar silencio, aunque dentro de ella, las preguntas seguían acumulándose. A la mañana siguiente, el doctor Mendoza los reunió en su oficina. «Sé que todo esto parece sacado de una película de ciencia ficción, pero tenemos que ser objetivos. Necesitamos más pruebas para entender qué está ocurriendo con Miguelito y con ustedes». «¿A qué se refiere con ustedes?», preguntó Emilio, frunciendo el ceño. «Notamos algo inusual en las pruebas de sangre que hicimos a Mariana. Su recuperación tras la cirugía está siendo anormalmente rápida, y hay ciertos cambios en sus células que no podemos explicar», respondió el médico, mientras mostraba los resultados en una pantalla. Mariana miró los gráficos sin entender del todo, pero algo dentro de ella le decía que esto iba más allá de la ciencia. Emilio, por otro lado, comenzaba a perder la paciencia. «¿Qué está tratando de decirnos, doctor?». «No lo sé con certeza, pero es posible que lo que fuera esa sustancia negra haya dejado algún tipo de huella en Mariana y en el bebé. Necesitamos investigar más a fondo». La pareja salió del hospital con más preguntas que respuestas. Decidieron regresar a casa, pero la sensación de normalidad estaba completamente rota. Miguelito parecía un bebé común y corriente durante el día, pero Mariana no podía olvidar lo que había visto la noche anterior. Esa misma noche, mientras intentaban dormir, un sonido extraño los despertó. Era un llanto, pero no venía de la cuna. Parecía resonar desde las paredes de la casa, como si algo los estuviera rodeando. Emilio tomó un cuchillo de la cocina, mientras Mariana sostenía a Miguelito con fuerza. «Sea lo que sea, no voy a dejar que te haga daño», dijo Emilio, apretando los dientes. El llanto se intensificó, y de repente, las luces de la casa comenzaron a parpadear. La sensación de frío volvió, y esta vez, ambos sintieron que no estaban solos. «¿Qué, Emilio?». Y se todo esto no es una coincidência? Y se Miguelito não está aqui por casualidade? Perguntou Mariana, com a voz lena de medo. Antes de que Emílio pudiera responder, uma figura apareceu em la ventana, observando-los desde la oscuridade. O coração de ambos se detuvo ao ver esos olhos brilhantes, iguais à luz de Miguelito. O enigma estava lejos de resolver-se. Y o peligro apenas comenzaba. La figura que los observava desde la ventana desapareceu tão rápido como havia aparecido, pero su presencia deixou uma sensação de inquietude em el aire. Emílio baixou o cochilo, aunque su mano temblava. Mariana, abrasando a Miguelito com fuerza, não podia apartar la mirada do lugar donde havia estado la figura. «Esto não pode ser real», murmurou Emílio, tratando de convencer-se a si mesmo. «Aloes», respondió Mariana, com um tono de voz firme que surpreendeu a seu esposo. Havia algo em seus olhos, uma determinação que nunca antes havia visto. «Esa noche foi interminável.
Ao que tentaram dormir, qualquer ruído sombra parecia amplificar sua paranoia. Finalmente, ao amanhecer, decidiram tomar medidas. Emílio instalou câmaras de seguridade em toda a casa, mientras Mariana buscava respostas em los livros de pediatria y em internet. Pero nada de lo que encontraban explicaba lo que estava ocorrendo. La primeira sinal de que algo mais profundo estava sucedendo legou essa mesma tarde. Mariana estava cambiando o panal de Miguelito quando notou uma marca em sua espalda, algo que não havia visto antes. Era pequena, apenas visível, pero ao observá-la de cerca, parecia um símbolo. Parecia um círculo rodeado de linhas como um gravado antigo. Emílio, vem rápido. Emílio correu ao quarto, alarmado por el tono de Mariana. Ela lhe mostrou a marca. El frunció o seno mientras la examinava. Esto estava aqui antes? No, estou segura de que no. Lo habría notado. O coração de ambos se acelerou. Emílio tomou uma foto de la marca y la buscou em internet. Después de horas de búsqueda, encontraram algo que lhes helou la sangre. O símbolo coincidia com uno que aparecia em textos antigos relacionados com rituais y mistérios do passado. Alguns lo descreviam como um símbolo de conexão, mientras que outros lo vinculavam com histórias de seres que não perteneciam completamente a este mundo. Esto não tiene sentido, dijo Emílio, cerrando a computadora de golpe. Pero está pasando, insistiu Mariana, que parecia mais convencida de que havia algo sobrenatural em todo esto. Esa noche, mientras revisaban las grabaciones de las câmaras que Emílio havia instalado, notaram algo perturbador. Em el vídeo de la madrugada anterior, quando haviam visto a la figura em la ventana, la câmara não havia registrado a Nadie. Sin embargo, um leve destello de luz aparecia justo donde elas haviam visto los olhos brilhantes. Era como se algo estuviera presente, pero fuera invisível a simple vista. Que hacemos agora? Perguntou Emílio, sentindo que seu sentido de la realidade se desmoronava. Necessitamos ajuda, respondeu Mariana, decidida. Ao dia seguinte visitaram a um sacerdote de sua igreja local, o padre Esteban, conhecido por sua experiência em fenômenos estranhos. Aunque ao princípio se mostrou escéptico, ao escuchar la história y ver las pruebas, su rostro cambió. Esto não é algo comum, dijo o padre Esteban, tras uns minutos de reflexão. Entonces que é esse? Perguntou Emílio, desesperado. O sacerdote lhes explicou que em casos como este, podia tratar-se de um vínculo entre o ninho y algo que escapava à compreensão humana. Les habló de histórias similares em las que los ninos nasciam com um propósito especial, pero também de como esto podia atrair fuerzas que buscavam interferir. Miguelito poderia ser um poente entre dos mundos, dijo o sacerdote com tono grave. O poente? Que significa isso? Perguntou Mariana, assustada pero intrigada. A vezes, certos ninos nascem com uma conexão especial. Podem ser um médio para transmitir algo importante, uma espécie de mensagem. Pero essa conexão também pode hacerlos vulneráveis a outras fuerzas. La explicação do sacerdote deixou a la pareja aún mais confundida, pero também les dio um novo enfoque. Les recomendou manter la FEY rezar constantemente por la protección de su hijo, además de evitar exponerlo a personas desconocidas ou situações peligrosas. Esa noche, o padre Esteban foi a sua casa para bendecirla. Mientras rezaba, Miguelito começou a orar intensamente, como se algo invisível o estuviera molestando. Mariana lo acunó, pero não podia acalmá-lo. De repente, uma de las velas que havia encendido o sacerdote se apagou sem explicação. Uma ráfaga de vento frio recorreu à sala. Não estão solos aqui, dijo o padre Esteban, apretando seu crucifixo com força. Depois de um momento tenso, o sacerdote continuou rezando hasta que o ambiente parecia acalmar-se. Quando terminou, les entregou um rosário y les recomendou manter-lo cerca do bebê em todo momento. Esto não será fácil, pero la FA puede protegerlos. Los dias seguintes fueron tranquilos, pero Mariana não podia sacudir-se a sensação de que algo estava por suceder. Começou a ter sueños estranhos em los que veía a Miguelito caminhando hacia uma luz brilhante, mientras sombras intentavam alcançá-lo. Ao despertar, encontrava ao bebê mirando-la fijamente, como se supiera lo que ela havia sonado. Ao que las palavras do sacerdote les dieron algo de esperança, la pareja sabia que lo peor estava por venir. Miguelito não era um bebê comum. Lo que sí que lo rodeava aún estava ao acecho, esperando o momento perfeito para actuar. O aire de tranquilidade que haviam sentido los dias posteriores à la visita do padre Esteban se desvaneceu tão rápido como havia legado.
Una noche, mientras Mariana dormia profundamente, um sonido sutil pero inquietante la despertou. Era um sussurro, baixo y apenas perceptível, como se alguém estuviera hablando justo ao lado de seu ouído. Se incorporou de golpe, su corazón latiendo com fuerza. Mirou hacia a lacuna de Miguelito, que estava ao outro lado do quarto, y viu algo que la deixou helada. O bebê estava despierto, pero no loraba ni se movia. Sus olhos estavam fijos em la esquina mais oscura do quarto, donde la luz de la lâmpada no legaba. Emílio? Sussurrou Mariana, tratando de não entrar em pânico. Emílio, que estava dormido a seu lado, despertou de imediato ao escuchar la angústia em sua voz. Mariana senalou la cuna, ambos miraram hacia la esquina oscura. Ao que não podiam ver nada, la sensação de que algo ou alguém estava ali era inegável. De repente Miguelito começou a reír, uma risa suave pero completamente fuera de lugar em essa atmosfera. Essa risa foi como um golpe ao pecho para Emílio, quem se levantou rapidamente y corrió hacia su hijo. Lo levantou em braços y lo sostuvo cerca, como se eso pudiera protegerlo de lo que fuera que estuviera ali. Mariana, aún paralisada por el miedo, logrou recuperar la compostura y se acercou a Emílio. Desde onde estás vendo este vídeo? Comenta aqui, queremos saberlo. No olvides dar-lhe me gusta y suscribir-te ao canal, vamos à la história. Juntos, rezaram em voz alta, aferrando-os ao rosário que o padre Esteban lhes havia dado. Pouco a pouco, la sensação opressiva em el quarto começou a dissipar-se, y Miguelito se quedou dormido em los braços de su padre. Sin embargo, essa experiência deixou uma marca profunda em ambos. Decidiram no quedar-se de braços cruzados y buscar respostas mais concretas. Ao dia seguinte, Mariana contactou a uma amiga de la Universidade Sofia, quem era antropóloga y havia estudado culturas antiguas de México. Creiam que se alguém podia entender o significado do símbolo em la espalda de Miguelito, era ela. Sofia legou a la casa essa mesma tarde, carregando vários livros y quadernos llenos de anotações. Depois de examinar la foto do símbolo y escuchar la história de Mariana y Emílio, su rosto mostrou uma mescla de surpresa y preocupação. Este símbolo é muito antigo. Lo revisto em textos sobre los mexicas, pero também aparecem leyendas de outras culturas indígenas. Se disse que representa um puente entre mundos. Isso que significa exatamente? Perguntou Emílio, ansioso. Sofia suspirou, claramente incômoda com lo que iba a dizer. A história sobre ninos que nascem com esta marca. Se crê que tienen uma conexão especial com algo mais alá de este mundo, algo que los hace únicos, pero também vulneráveis. Segundo as leyendas, alguns são vistos como mensageiros, mientras que outros que? Insistiu Mariana, com el coração em puno. Outros são perseguidos por fuerzas que buscam usar sua conexão para seus próprios fines. Las palavras de Sofia deixaram a la pareja sem aliento. Aunque queriam crer que su hijo era o mensageiro de algo bueno, não podiam ignorar a possibilidade que estuviera em peligro. Essa noite, mientras Emílio se assegurava de que as câmaras de seguridade estuvieran funcionando, Mariana decidiu revisar os livros que Sofia havia traído. Um de elos estava lendo de relatos sobre ninos marcados. Uma história em particular lamou sua atenção. Hablaba de um ninho em um pequeno pueblo de Oaxaca que havia sido visitado por entidades desconhecidas. Aunque ao princípio parecia que estava ali para protegê-lo, mais tarde se revelou que tinha intenções oscuras. Mariana cerrou o livro de golpe, sentindo um nudo em seu estômago. Não podia evitar perguntar-se se Miguelito estava destinado a enfrentar algo similar. Mais tarde essa noite, mientras Emílio revisava as gravações de las câmaras, notou algo que lo deixou helado. Em uma de las tomas de la noite anterior, podia ver-se claramente como uma sombra oscura cruzava o quarto de Miguelito. Não tinha forma definida, pero seu movimento era deliberado, como se estuviera buscando algo. Mariana, venha ver esto, lamou Emílio, tratando de manter la calma em sua voz. Mariana se acercou a ao ver la grabação, sentiu que se le erizaba la piel. La sombra não era humana, isso era evidente. Pero lo mais aterrador era que justo antes de desaparecer, parecia detener-se junto à lacuna de Miguelito y estender uma espécie de braço o tentáculo hacia él. Que é esse eso? Perguntou Mariana, com a voz temblorosa. No lo sé, pero não podemos quedar-nos aqui. Ambos sabiam que não podiam ignorar o que estava sucedendo. Decidiram empacar algumas coisas essenciais y levar a Miguelito à la casa de los padres de Emílio, que vivia em um pueblo cercano.
Creiam que ao salir de la casa poderiam proteger a su hijo de lo que fuera que los estuviera acechando. Sin embargo, mientras manejaban por la carretera desierta esa noche, comenzaram a notar que las luces do alto parpadeaban de maneira estranha. Mariana, que sostenia Miguelito em seu asiento traseiro, sentiu um escalofrio recorrer sua espalda. Algo não estava bem. De repente, um sonido agudo, quase como um grito, ressonou em seu aire, eu alto se detuvo por completo. Emílio intentou encendê-lo de novo, pero o motor não respondia. Que está passando? Perguntou Mariana ao borde do pânico. Antes de que Emílio pudiera responder, uma figura oscura apareceu frente ao alto, iluminada solo por la tênue luz de la luna. Sus olhos brilhavam intensamente, ao que não podia distinguir-se seu rosto, era evidente que los estava observando. O terror que sentia em esse momento era indescriptível, pero também sabiam que não podiam deixar-se vencer. Emílio tomou na linterna do alto salió, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ali. Mariana, mientras tanto, rezava em silêncio, abrasando a su hijo com todas suas fuerzas. Lo que sucedió después cambiaria suas vidas para sempre. Emílio salió deu alto com la linterna temblando em sua mano. La figura oscura permanecia imóvel, como se estuviera esperando que ao diera o primeiro passo. Ao que o medo lhe recorria cada fibra do corpo. Emílio sabia que não podia deixar que sua família se enfrentará sola a lo que fuera que los acechava. Quem eres? Que eres? Gritou, tratando de manter la voz firme, pero o eco de sua própria voz em la carretera vacía hizo que suas palavras parecieran insignificantes. La figura de um passo adelante, revelando algo mais perturbador. Não tinha uma forma completamente humana, parecia uma sombra densa y fluida, que fluctuava entre lo sólido y o incorpóreo. Sus olhos, dos orbes brilhantes como carbones incendidos, estavam fijos em Emílio. Dentro do alto, Mariana sostenia a Miguelito com fuerza, tratando de calmar-lo mientras murmurava orações desesperadas. Aunque su hijo não loraba, su corpo estava rígido, sus olhos miraban hacia la figura através do cristal, como se reconociera lo que estava viendo. De repente la figura habló, pero sua voz não era humana. Era eco profundo que resonava dentro de la mente de Emílio, como se proviniera de todas partes y de ninguna ao mesmo tempo. Él não pertenece aqui. Emílio sentiu que o escalofrio lhe recorria la espalda. De que estás hablando? É esse mi hijo, e aleja-te de nós outros. La figura se movió a uma cerca, deteniendo-se justo ao borde de la luz de la linterna. Em esse momento, algo estranho sucedió. O aire a seu alrededor parecia vibrar, Emílio sentiu um peso invisível pressionando-lo, dificultando-lhe respirar. Dentro do alto, Mariana começou a lorar. No por medo, sino por uma sensação inexplicável de tristeza que lenou o ambiente, como se estuvieran sendo testigos de algo mucho mais grande de lo que podiam compreender. Miguelito, mientras tanto, estirou sua pequena mano hacia o cristal, como se estuviera tratando de alcançar a la figura. Él não pertenece a tu mundo, repetiu a figura, esta vez com um tono mais suave, quase melancólico. Emílio, reunindo todo seu valor, de um passo hacia adelante levantou a linterna diretamente hacia la figura. La luz pareceu atravessá-la, revelando destellos de um corpo translúcido, leno de formas ondulantes que não perteneciam ao mundo físico. Não importa que inciso que creias que sabes, dijo Emílio com firmeza, no dejaré que le hagas dano a mi hijo. La figura permaneceu em silêncio por um momento, como se estuviera evaluando suas palavras. Finalmente de um passo atrás, sua voz ressonou novamente, esta vez com uma advertência clara. Eu ninho leva algo que nunca debió cruzar ao mundo de los vivos. Cuídalo, humano, porque outros vendrão a reclamá-lo. Com essas palavras, la figura se desvaneceu em o aire, deixando atrás um silêncio abrumador. Emílio se quedou ali, imóvel, respirando com dificuldade mientras processava lo que acabava de ocorrer. Quando volviu ao alto, Mariana lo mirou com lágrimas em los olhos. Que fui eso? Que quiso decir com outros vendrão? Emílio negou com la cabeça. Não tinha respostas, solo uma determinação renovada de proteger a sua família a toda costa. O aliado inesperado ao dia seguinte, Emílio e Mariana decidiram que já não podiam enfrentar estes solos. Contactaram novamente ao padre Esteban, que enlegou a la casa com uma expressão de preocupação em seu rosto. Después de escuchar lo que havia sucedido em la carretera, o sacerdote se quedou pensativo por um momento antes de hablar. Lo que describem não é algo comum. Estas entidades rara vez se manifestam de maneira tão direta. Deve haver algo muito especial em Miguelito para que actuem desta forma.
Que podemos fazer? Perguntou Mariana, desesperada. O padre Esteban sacou um pequeno frasco de água bendita y rosário que parecia murcho mas antigo que o que lhes havia dado antes. Proteja ao ninho com esto. Y mais importante aún, mantengan su fe. Estas fuerzas se alimentam del miedo y la desesperação. Esa noche, después de rociar toda a casa com água bendita y rezar juntos, Emílio y Mariana sintieron pouco de alívio, pero sabiam que esto não era o final. Eu encoentro em la carretera y las palavras de la figura habían dejado claro que esto era solo o comienzo de algo mucho mais grande. Miguelito, por sua parte, parecia mais tranquilo que nunca. Su sonrisa inocente lenaba la casa de una paz momentânea, pero cada vez que sus padres lo miraban, não podiam evitar recordar las palavras de la figura. Él não pertenece a tu mundo. O mistério de quem era realmente Miguelito Y, porque estava marcado como um puente entre mundos seguia sendo enigma. Y mientras se preparaban para lo que pudiera venir, Emílio y Mariana sabiam que sua fé, su amor y su determinação seriam as únicas armas que tendriam contra lo desconhecido. O amanhecer trajo consigo uma ligeira sensação de calma, pero também perguntas que pareciam mais pesadas com cada hora que passava. Emílio y Mariana estavam exaustos, tanto física como emocionalmente, pero sabiam que não podiam permitir-se descansar. La advertência de la figura resonava em suas mentes como uma ameaça constante, y la ideia de que algo mais poderoso estuviera tras su hijo era insoportável. Decidieron que era momento de descobrir la verdade. Se Miguelito não pertencia a este mundo, que significava isso? Quem o que lo había puesto em suas vidas? Emílio, recordando o hospital donde havia nascido o ninho, sugeriu que revisaram los registros médicos. Talvez havia algo em seu nascimento que se les havia passado por alto. Não podemos quedar-nos com las dudas, Mariana. Necessitamos respostas, dijo Emílio mientras buscava los papeles do hospital em um cajón viejo. Mariana asintió. Que tinha medo de lo que pudiera encontrar, sabia que seu esposo tinha razão. Viagem ao passado e ao hospital em Guadalajara donde Miguelito havia nascido não era o mais moderno nem o mais organizado. Pero Emílio y Mariana confiavam em que ali poderiam encontrar alguma pista. Quando legaram, foram recebidos por uma enfermeira maior que parecia reconhecê-los. Ustedes são os padres do pequeno Miguel Ángel? Perguntou, fruncindo o seno ligeiramente. Emílio asintió, surpreendido de que a mulher recordara a seu hijo después de tanto tempo. Sí, así es. Necessitamos revisar los registros de seu nascimento. Há algo que não nos coadra, algo estranho. La enfermeira los levou a um arquivo polvoriento em la parte traseira do hospital, donde sacou na carpeta marcada com o nome de Miguelito. Pero ao abrir-la, notaram que faltavam documentos importantes. Eso é estranho, murmurou a enfermeira. Aqui deveria estar o registro completo de seu parto, pero parece que alguém lo retirou. O coração de Mariana começou a latir com força. O porquê alguém haria isso? La enfermeira, nerviosa, baixou a voz. Há alguns anos, justo después do nascimento de seu hijo, hubo rumores em o hospital sobre um caso. Pouco usual bebê que apareceu em la sala de maternidade sem que nadie supiera como legou ali. Mariana sentiu que suas piernas temblavam. Está dizendo que Miguelito. La enfermeira asintió lentamente. Não puedo confirmá-lo, pero há algo que deveriam saber. Essa noite, várias enfermeiras reportaram haver visto uma figura estranha rondando o hospital. Dijeron que parecia uma mulher, pero nadie pudo identificá-la. Eu encontro com o Dr. Castaneda frustrados pero decididos. Emílio y Mariana decidieron buscar ao médico que havia estado de guardia la noche em que nasceu Miguelito. Después de perguntar em várias oficinas, lograram encontrar a um homem maior, o Dr. Castaneda, que em a hora vivia retirado em um pequeno pueblo cercano. Quando lo encontraram, o Dr. los recebió com uma mescla de surpresa y cautela. Recuerdo su caso, dijo mientras los invitaba a sentar-se em sua modesta sala de estar, pero no sé si estão listos para escuchar lo que tenho que decir. E por favor, doctor, necessitamos saber la verdade, suplicou Mariana. O doctor suspirou profundamente antes de começar. Essa noite, há 5 anos, hubo um apagão em o hospital. Algo inusual porque nunca habíamos tenido problemas com o generador. Durante esse tempo, uma mulher apareceu em la sala de maternidade com um bebê em braços. Dijo que não podia cuidar ao ninho Y que necessitava que alguém lo protegiera. Emílio frunciou o seno. Y simplesmente aceitaram isso? Não foi tão simples, respondió o doctor.
Havia algo estranho em essa mulher. Su presencia allenava la habitación com uma energia que ninguno de nós outros podia explicar. No parecia humana, sus olhos eram como los de la figura que ustedes descrevieron. Mariana sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus olhos. Que pasó después? Quando intentamos detenerla para hacerle perguntas, desapareció frente a nossos olhos. Literalmente. Solo dejó ao bebê mensagem: este ninho é esse especial. Protejam a toda costa. Uma nova revelação na história do Dr. Castaneda deixou a Emílio Mariana em estado de incredulidade. Como era possível que Miguelito hubiera legado a suas vidas de essa maneira? Pero mais importante aún, porque alguém ou algo queria reclamá-lo agora. Quando regressaram a casa essa noite, encontraram uma carta deslizada debaixo de la puerta. No tenia remitente, pero el mensagem era claro aterrador: el tiempo se acaba. Preparem-se para lo inevitável. Emílio mirou a Mariana, que sostenia a Miguelito em braços. Sentiu uma mescla de medo e determinação. Fuera lo que los estava acechando, no permitiria que les arrebatara a su hijo. Essa noite, mientras la família se reunia em oração, uma fuerza desconhecida parecia envolver la casa. Pero lejos de sentir-se amenazados, Emílio Mariana encontraram consuelo em sua fé. Sabia que estava enfrentando algo mucho mais grande que eles mesmos, pero também creiam que não estavam solos. O mistério de Miguelito estava lejos de resolver-se, pero uma coisa era segura: hariam todo o possível por protegê-lo, se importar o custo. O tempo parecia estar em sua contra. Cada dia, Emílio Mariana sentiam que o peligro estava mais cerca, como uma sombra que los acechava. La carta que haviam recebido com sua mensagem críptico era solo o recordatorio de que algo mucho mais grande que eles estava sucedendo. Cada noite, o ninho parecia mais inquieto, como se percebiera a ameaça que se cernia sobre ele. Dia, mientras Emílio revisava uma vieja cajá de recuerdos em el desván, encontrou algo que nunca havia visto antes. Uma foto de um ninho que parecia exatamente igual a Miguelito. La foto estava rasgada, pero los detalhes eram claros. O ninho tinha los mesmos olhos profundos, la mesma expressão lo mais inquietante, o mesmo halo de mistério. Emílio não podia crer lo que veia. O ninho de la foto no solo se parecia a Miguelito, sino que la foto havia sido tomada muitos anos antes de seu nascimento. Como era possível? Sem pensá-lo, Emílio decidiu que tinha que enfrentar-se a seus medos. Devia descobrir la verdade, se importar quão dolorosa ou peligrosa fuera. Assim que se dirigiu ao pueblo cercano donde o Dr. Castaneda le havia hablado de la figura que havia deixado a Miguelito em el hospital. Necessitava respostas. La verdade oculta ao legar, o Dr. Castaneda lo recibió com uma expressão grave, como se supiera lo que Emílio iba a perguntar. Que has encontrado? Perguntou o doctor, com voz seria. Emílio le mostrou a foto. O rosto do doctor palideció. Eso não é possível. Não pode ser. O doctor se levantou rapidamente de sua sila e começou a caminhar de um lado ao outro. Pero claro, agora todo tinha sentido. Que está passando, doctor? Emílio não podia contener-se. Necessitava respostas. Há muitos anos, um ninho muito similar a tuijo foi levado a este hospital. Um ninho que não tinha família sem nenhuma explicação. Lo mais estranho de todo. Esse ninho desapareceu misteriosamente de uma forma inexplicável. Nadie sabe que pasó com ele. Solo quedó su rastro. La advertência de que algo terrível ocorreria. Emílio sentia um nudo em el estômago. Como é possível que se o mesmo ninho? O doctor lo mirou com uma mescla de pena e temor. Miguelito não é solo um ninho comum. Ele está relacionado com algo mucho mais antigo de lo que imaginas. Su presencia aqui não é um acidente. Ele é parte de algo que viene desde mucho antes de seu nascimento. O doctor respirou profundamente antes de continuar. Esse é o resultado de um experimento que intentou mesclar o humano com o algo mais, algo sobrenatural. Emílio sentia que o mundo inteiro se lhe venia abaixo. Que significava todo isto? Como poderia seu hijo estar involucrado em algo tão oscuro e perturbador? Viagem inesperado. O doctor continuou, revelando detalhes que Emílio nunca havia imaginado. Há anos, hubo um grupo de científicos que trabalharam em el desarrollo de seres híbridos, com o fim de criar uma raça mais forte e avançada. Sin embargo, algo salió mal. Los niños nascidos de esos experimentos mostraram habilidades especiais, pero também traíam consigo uma maldição.
Sua existência estava marcada por la constante persecução de aqueles que queriam aproveitar-se de seu poder. Emílio não podia entender como seu hijo, a quem amava com todo seu coração, estava vinculado a algo tão terrível. Que significava esto para seu futuro? Miguelito, é esse uno de esos ninos? Perguntou com voz temblorosa. Eu doctor asintió lentamente. Si, esa é la razão por la que agora estão sendo perseguidos. La gente que dejó esos experimentos nunca los olvidó. Estão dispostos a hacer todo lo que se necessário para recuperar lo que creem que les pertenece. La decisão final Emílio não podia quedar-se de braços cruzados mientras su hijo estava em peligro. Mirou a Mariana, que havia legado ao pueblo para reunir-se com él. Viu o miedo reflejado em seus olhos. Pero também viu uma determinação que coincidia com la suya. Juntos, havia enfrentado lo peor, pero agora se encontraban ante o desafio mais grande de suas vidas. Tenemos que luchar por Miguelito. Mariana tomou a mano de Emílio com firmeza. Não importa lo que venga, no lo dejaremos ir. Emílio asintió. Sabia que la batalha que se avecinava não seria fácil, pero por su hijo, harían lo que fuera necessário. La vida de Miguelito estava marcada por um mistério, pero também por o amor inquebrantável de seus padres. Juntos enfrentariam lo que o destino les tinha preparado. O destino de Miguelito estava em manos de seus padres, elos lo sabiam. O mundo que se havia desplomado a seu alrededor não poderia ser mais cruel, pero la única opção era seguir adelante, enfrentando lo que fuera. O último enfrentamento se acercava, não podiam permitir-se dudar. Emílio Mariana iban rumbo a uma antiga casa de campo, lejos de la cidade, donde o Dr. Castaneda les havia dicho que los investigadores aqueles que buscaban recuperar a Miguelito los esperaban. La casa estava em ruínas, como se hubiera sido abandonada hace mucho tiempo, pero la presencia de algo inexplicável em el aire decía que esse lugar havia sido parte de algo mucho mais grande de lo que qualquer poderia imaginar. Ali começaria todo talvez ali terminaria todo. Legaram a la casa ao cair la noche. La oscuridade parecia devorar o lugar. O escalofrio recorrió a la coluna de Emílio. Mirou a Mariana viu que ela também sentia la tensão em el aire. Sabiam que nada mais seria como antes. Nada seria normal después de esa noche. Quando entraram em la casa, algo estranho sucedió. O ambiente se sentia mais opressivo, como se as paredes se estuvieran cerrando a seu alrededor. De repente, oyeron grito lejano, seguido de passos apresurados, como se alguém los estuviera observando. Miguelito estava em algum lugar ali, talvez mais cerca de lo que imaginaban. Bajaram ao sótano de la casa, donde la débil luz de uma lâmpada colgada los iluminava. Em o centro de la sala, uma mesa de metal estava coberta de papeles anotações que não tinham sentido. Em la parede, havia uma foto antiga de um ninho com olhos idênticos a los de Miguelito. La verdade estava a ponto de ser revelada. Emílio e Mariana começaram a buscar alguma pista que los ajudara a entender que estava sucedendo. Foi quando encontraram uma cajá de madeira escondida detrás de uma parede falsa. Dentro de ela havia documentos que detalhavam o projeto científico que involucrava Miguelito. Pero lo que mais lamou sua atenção foi uma carta escrita por um homem chamado Dr. Montoya, um nome que nunca haviam ouído antes. La carta descrevia como o experimento com Miguelito não era acidental. No solo era o resultado de um intento de criar uma raça híbrida mais forte. Miguelito era o último passo de um play maior, um ser criado para ser la clave que abriera um portal entre dos mundos, entre la vida y la muerte. Su sangue possuía propriedades que poderiam trazer de volta a seres de outras dimensões, seres capazes de dominar y destruir todo lo que conheciam. Eso era lo que los perseguidores queriam, o poder de controlar la vida y la muerte. La última eleição em esse momento, algo se iluminou dentro de Emílio. Se deu conta de que Miguelito no solo era uma vítima de esse experimento. Também era la solução, la clave para impedir que o plano de destruição se concretara. Pero eso requeriria um sacrifício enorme, uno que não queria enfrentar, pero que agora sabia que tendria que hacer. Mariana lo miró, seus olhos reflejando o mesmo medo y la mesma determinação. Estaban listos para lo que fuera necessário. Emílio tomou a carta do Dr. Montoya, seus olhos fijos em las últimas palavras. O portal solo se abrirá quando o coração do hijo elegido se ofrezca de forma pura y sacrificial. Solo él podrá selar la destruição ou permitir que o caos se extienda. Essas palavras resonavam em sua mente mientras la realidade se acercava de maneira implacável.
tomó la mano de Mariana com fuerzas, su corazón acelerado. No sabiam que vendria después, pero sabiam que ao enfrentar essa última decisão, poderiam salvar ao mundo Y, ao mesmo tempo, garantizar a seguridade de Miguelito. O sacrifício de uno de los padres parecia inevitável, pero, quem seria eu elegido? Antes de que pudieran decidir, o suelo bajo elos temblou violentamente. O portal começava a abrir-se. La luz roja que emanava de las profundidades de la casa iluminou sus rostros, algo sombrio parecia surgir desde dentro do portal. Miguelito apareció em el centro de la sala, su cuerpo temblando como si estuviera sendo arrastrado hacia la luz. Miró a sus padres, la expresión de niño inocente se mesclava com la de alguém mais viejo, alguém que sabia lo que estava a ponto de suceder. De repente las palavras de Emílio Mariana se volvieron claras. Miguelito, tu eres el futuro, dijo Emílio com la voz entrecortada. Lo que elijas puede salvar-nos a todos ou condenar-nos. O último enfrentamento estava a ponto de ocorrer. Não podia dar marcha atrás. Emílio Mariana miraram a su hijo, su corazón apretado por la culpa la esperança. O amor incondicional que sentiam por él los había levado hasta ali, ahora, solo o amor poderia decidir o destino do mundo. Fim. Se legaste hasta aqui, comenta barriga, dá like, comparte, esto nos ajudará muchísimo. Suscríbete para não perder os próximos vídeos.